tasación de daños y perjuicios en materia de derecho de autor y derechos conexos. Carlos Andrés Corredor, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Colombia. Hugo Gómez, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Perú. Mauricio Jalife, Jalife Caballero, México. Moderadora, Jacqueline Moró, Moró González y Asociados, Venezuela. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Ejecutivo por la invitación a moderar este panel, que desde ya le digo está de lujo y me siento honrada de estar con mis invitados o panelistas el día de hoy. En los próximos minutos y en aras del tiempo vamos a conversar sobre el daño emergente, el daño moral, el lucro cesante, las indemnizaciones preestablecidas vistas desde sus ventajas, la interpretación o cómo lo ha venido llevando el Tribunal Andino de Justicia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia y la Ley Federal de Derecho de Autor en México como la Ley de Propiedad Industrial. Estaremos compartiendo casos célebres muy interesantes. Cada uno hará una presentación, luego tendremos un debate corto entre los panelistas y finalmente unos minutos para preguntas, solo que no tendremos premios para las preguntas en este caso. Mi primer panelista del día de hoy es el doctor Hugo Gómez, presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, profesor de la Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico y en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, doctor, y adelante. ¿Cómo pasó? Muy buenos días a todos. Muchas gracias a CIPI por la invitación y me saludo a Mauricio y a Carlos y a Jacqueline. Ya la veo, pero ustedes no la ven. Ya está ahí. Bien. Nos hemos dividido con Carlos y Mauricio esta temática y hemos quedado en que yo voy a abordar la parte conceptual de lo que son las indemnizaciones de daños y perjuicios por infracciones al derecho de autor. ¿Con cuál paso? Con esa. Esos son los temas que voy a tocar en unos 14-13 minutos sobre la reparación integral, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, la independencia de estos daños y sobre las indemnizaciones preestablecidas, que es un asunto sobre el cual incluso vamos a tener un interesante debate con Carlos y Mauricio. Bien. Un principio general que existe, un principio jurídico general, es que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y este es un principio aplicable en cualquier escenario, de tal forma que no hay una obligación a que el derecho positiva recoja un dispositivo, como ven del artículo 57 de la decisión 351, para que sea aplicable. Es decir, no es necesario que la legislación, que el derecho positivo o el tratado tenga que decir que la víctima, el titular del derecho de autor o derecho conexo, va a recibir una indemnización por los daños causados por la infracción. No es necesario. Así la norma callara en todo aspecto, el titular del derecho tiene, valga la redundancia, el derecho de acción de acudir ante cualquier juez a solicitar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque se le ha causado un daño. Es un principio general. En consecuencia, esa es una regla que hay que tenerlo presente, que es propio de los principios generales del derecho. Ustedes están viendo en la pantalla el artículo 57 de la Ley Andina, aplicable en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sobre derecho de autor y derechos conexos, que de alguna manera lo que hace es positivizar lo que es este principio general, ¿no? Por eso menciona que la autoridad nacional competente podrá ordenar, entre otras medidas, el pago al titular del derecho infringido, una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos
como consecuencia de la violación a su derecho. Si bien el principio general está hablando de dolo culpa, lo que nos lleva a la responsabilidad subjetiva, esto sí se modula dependiendo de cada ordenamiento. Esto lo menciono porque en el ordenamiento andino, el Tribunal de Justicia ha explicado que las infracciones a los derechos de autor se canalizan a través de una responsabilidad objetiva. En la medida que es una responsabilidad objetiva, es irrelevante para efectos de determinar la existencia de la infracción si hay dolo o culpa. El dolo puede ser utilizado como un factor agravante, en unos casos para la sanción, en otros casos, como lo veremos en unos segundos, para las indemnizaciones preestablecidas, pero como un agravante, ¿ya? En principio, la carga de probar el daño es de la víctima, eso también forma parte de la teoría de la responsabilidad civil. Y en materia de derecho a autor, la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Ya es un error pensar que todo es extracontractual. No, las infracciones al derecho a autor pueden ser por incumplimientos contractuales o pueden ser, como la mayoría de los actos de piratería, extracontractuales. Si bien se aplica el principio de causalidad entre la infracción y el daño, siempre reconocer que puede haber la fractura del nexo causal por hecho fortuito, fuerza mayor y hecho determinante tercero, que eximirían de responsabilidad al presunto infractor. Sobre este artículo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la reparación es integral. Una reparación integral también que es aplicable en todos los ordenamientos y que no es necesario decirlo. Daño emergente, lucro cesante y daño moral. ¿Qué significa esto? Que si la legislación dijera solo daño emergente y lucro cesante, eso no significa que no pueda haber reparación del daño moral, tiene que haberlo. Si la legislación dijera solo daño emergente, eso no es óbice para que haya la reparación del lucro cesante del daño moral. ¿Por qué? Porque la regla es que todo daño debe ser reparado, así no lo diga la ley, no lo diga el tratado, no lo diga el estatuto pertinente. Es un principio general, todo daño debe ser reparado. Esta reparación integral, no la he puesto en la diapositiva, pero incluye también, por ejemplo, el pago de costas y costos, los gastos de los abogados, los gastos procesales, el arancel judicial, la tasa administrativa, lo pertinente. Vamos al daño emergente. El daño emergente es lo que sale del patrimonio de la víctima, del titular del derecho de autor o derecho conexo. Estaba en su patrimonio y sale de su patrimonio. Ese es el daño emergente, ¿no? Es la pérdida o detrimento sufrido por el titular del derecho, que es el titular que es la víctima de la infracción. Y ahí he puesto en la diapositiva algunos criterios que pueden servir para el cálculo del daño, criterios enunciativos, criterios que no son taxativos, pueden haber otros más, ¿no? El estatus, trayectoria, reputación del autor, cuanto más prestigioso, más valor tienen sus obras, el valor de mercado de la obra original, puede haber pericias económicas, los gastos de la investigación forman parte del daño emergente. Y ahí doy algunos ejemplos, ¿no? La destrucción de una pintura se destruye, eso sale del patrimonio del titular del derecho. Tiene que ser reparado como daño emergente. Pero también podría ocurrir con la mutilación de la pintura, porque basta pues que le den un brochazo a la pintura para que ésta pierda todo valor. Ya no es lo mismo, no es el original. Entonces ocurre lo mismo. Es como si hubiera sido robado, como si hubiera incendiado la pintura, es lo mismo. Entonces, frente a la destrucción, frente al robo, opera el daño emergente, ¿no? Ahí he puesto otro ejemplo, la divulgación clandestina de una obra musical o audiovisual, que lo que genera es una desvalorización de la obra. Entonces también hay un detrimento, porque para hablar de daño emergente no tenemos que hablar de pérdida total, la pérdida puede ser parcial, una disminución de valor ya es un daño emergente. Vamos al lucro cesante. Es lo que debió haber entrado al patrimonio de la víctima, pero no entró. Si no hubiera habido la infracción, hubiera entrado al patrimonio de la víctima, del titular del derecho. Pero como hubo la infracción, no entró. Entonces, son los ingresos que la víctima, el titular del derecho, hubiese obtenido de no haberse producido la infracción. Si no hubiera habido la infracción, él hubiera percibido esos ingresos. Ahí también he puesto algunos criterios a tener presente, también de carácter enunciativo, ¿no?
Si las unidades vendidas por el infractor las pudo haber vendido el titular del derecho, las regalías por las licencias otorgadas por el titular del derecho, si el titular ya otorgó una licencia y por esa licencia está recibiendo unas regalías, pues ese monto puede servir de referencia para que lo pague el infractor. Pero si no ha ocurrido algo así, se puede pensar en una negociación hipotética y en regalías razonables fruto de una negociación hipotética. Eso también es posible. Ahí cito el artículo 57 de la Ley 44 de 1993 de Colombia, que por ejemplo da como pautas el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización, los ingresos del infractor o el valor que hubiese percibido el titular del derecho de haberse autorizado la explotación. Nótese que he resaltado en negría ingresos, no beneficios, no utilidad contable, son los ingresos. Siempre en estos cálculos es el ingreso. Por lo tanto, si yo estoy pensando en el valor comercial de lo vendido, ese es ingreso bruto, no es utilidad. Es un error de algunos autores pensar que es la ganancia, la utilidad, no es así. Fíjense ustedes, imagínense que el infractor fuera un incompetente que no sabe administrar el negocio. No solo es un violador de la ley, sino también un incompetente y pueda que tenga pequeños ingresos o pérdidas. Diría, bueno, como he tenido pérdidas, entonces ya no tengo que nada que indemnizar. Absurdo. O que le robaran. Él podría decir, bueno, miren, sí, cometí la infracción, vendí unidades piratas, pero me robaron. Entonces, como me robaron, no tengo ganancias. Y como no tengo ganancias, entonces no tengo nada que indemnizar por lucro cesante. Es un error. ¿Por qué? Porque lo que se cuantifica son los ingresos brutos totales. Aquí no es que deduzco el impuesto, deduzco los gastos, no, son los ingresos. Bueno, y el ejemplo emblemático de siempre el lucro cesante, pues es la piratería, no todas las unidades vendidas ilícitamente, la música pirata vendida, los libros piratas vendidos, etc. El daño moral, indemniza el sufrimiento, el padecimiento del autor, su aflicción, la afectación a su honor, a su reputación. Esta es la parte más discrecional, es la parte menos objetiva, y es así, es subjetiva, y hay que respetar que sea subjetiva. Es absurdo pedir aquí una respuesta matemática o exacta. Eso no ocurre ni va a ocurrir. Ahí ven unos criterios establecidos por el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual Española, las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, el grado de difusión ilícita de la obra, son criterios, pueden haber otros. Se calcula siempre un monto dinerario, un valor económico. Es cierto que el dolor, el padecimiento, la ansiedad, la depresión son a veces difíciles de cuantificar. Sin embargo, la reparación es económica, en consecuencia el juez tiene que ponerle un monto. Le pondrá $10,000, $20,000, $30,000. No tiene sentido decirle al juez, ¿cómo puedes comprobar que esto vale así? No, aquí es donde hay más discrecionalidad y esa discrecionalidad se tiene que respetar. Probablemente el juez podría tener en criterio, bueno, si ha entrado en depresión, cuánto es lo que gastaría, ¿no?, en psicólogos o psiquiatras para curarse una depresión y eso computarlo como parte del daño moral, podría ser el caso, si quisiera él ser más preciso, cuantificarlo más. Algunos ejemplos. La divulgación de la obra sin la autorización del autor. Un escritor ha publicado varios libros, pero hay uno que no le gusta mucho, piensa que no está al nivel de los otros. Está en plena negociación con el editor y le dice al editor, ese no lo publiques, pero lo publica. Y en efecto, es un mal libro. La crítica le llueve, él había pedido que no se publiquen, pero se publica y le afecta. Ahí hay que compensar el daño moral. Tengo otro ejemplo, un ejemplo autorizado por mi querida amiga la doctora Natalia Tobón. La doctora Natalia Tobón está escribiendo un libro con Eduardo Varela, un libro muy controversial, muy polémico, el derecho de entretenimiento para adultos, derecho relativo a los aspectos legales vinculados a la pornografía. Bueno, pues duda, ¿no? Y le dice al editor, creo que mejor no lo publiques. Hemos puesto unas fotos para ser muy claros y las fotos son muy fuertes, están muy candentes, esto va a generarme problemas, mejor no lo publiques. Pero el editor lo publica el libro. Bueno, y de pronto le lleva la crítica, y tenía razón ella, esta sociedad no está apta para esto, hay mucho cucufato, mucho hipócrita que empiezan a criticarla, y entonces se ve afligida y posiblemente entra en depresión. Hay que indemnizar ese daño moral, ¿no?
el plagio de la obra. El plagio de la obra puede irritar al autor, fastidiarlo, así que todos esos daños deben ser indemnizados. Independencia de los daños, ¿ya? Porque por ahí leí a un autor que decía el resarcimiento del daño moral es solo para los derechos morales. No es así, no es así. La infracción al derecho patrimonial del autor puede generar no solo daños materiales, sino también un daño moral. Y la infracción al derecho moral del autor también puede generar no solo el daño moral, sino también daños materiales. Hace un momento ponía como ejemplo, pero no lo mencioné, de daño moral, cuando envía el autor al editor el libro y comete por negligencia, pues la editora, errores ortográficos. Esos errores ortográficos van a dañar la reputación del autor. Es decir, yo escribí bien, lo mandé bien escrito, pero estos insensatos la coma la pusieron mal, no debieron poner ese punto, ¿por qué cortaron ese párrafo? Ahora está mal escrito, no me gusta. Ahí hay un daño moral, pero eso también puede provocar menores ventas. Por todos esos errores, por la crítica dura que recibe el libro, hay menos ventas. Entonces, fíjense, daño moral más daño patrimonial. Y en el caso de la piratería, que genera daño patrimonial, pues obvio que puede haber también un daño moral. El titular puede sentirse fastidiado, irritado, puede hasta deprimirse por lo que está pasando. Entonces, son daños independientes. Y para ir terminando, estoy con el tiempo, ¿no? Jacqueline, ¿estamos bien? Sí. Quisimos tocar el tema de las indemnizaciones preestablecidas. En casos en los cuales es la legislación la que establece unos montos mínimos y máximos para que sean recibidos por parte del titular del derecho, ¿no? Las indemnizaciones preestablecidas permiten otorgar una adecuada protección a los titulares de los derechos en aquellos casos, como dice ahí, los que es difícil probar el daño emergente, el lucro cesante. Entonces, al establecer montos específicos, tasados de alguna manera, facilitan que el juez simplemente tenga que ver otros criterios y también la víctima no tenga que estar gastando ingentes recursos en investigar y buscar pues ese daño emergente o ese lucro cesante, especialmente el lucro cesante. Por ejemplo, ¿qué criterios podría tomar el juez para calcular sobre la base de indemnizaciones establecidas? La duración de la infracción, el valor de los productos originales, si ha habido intencionalidad o no, si se puso en peligro o no la vida o salud de las personas, por ejemplo, tratándose de medicamentos, la reincidencia, si ha habido ánimo de lucro o no. Entonces son aspectos más fáciles de valorar por parte del juez. Algo muy importante tener presente, también critico a aquellos autores que han dicho esta debe ser la última instancia, es decir, que pruebe, que intente probar él el daño emergente, el lucro cesante, y si no puede probarlo, entonces como última ratio que se vaya a las indemnizaciones preestablecidas. No, así no debería ser. Que el titular del derecho escoja qué es lo que más le conviene. Si tiene pruebas del daño emergente, el lucro cesante y son mayores a las indemnizaciones preestablecidas, pues que vaya por ese camino. De lo contrario, que escoja las indemnizaciones preestablecidas, que él las escoja. Este esquema, como dice ahí, reduce costos de búsqueda de información por parte del titular del derecho y reduce los costos de evaluación de medios probatorios por parte de las autoridades, por parte de los jueces. Eso reduce costos en general para la sociedad. Hay que pensar en esto. La idea de las indemnizaciones preestablecidas es favorecer el camino de la víctima, no del infractor. Hay un error de algunos que piensan que hay que facilitarle las cosas al infractor, no, alguien que hay que facilitarle las cosas es a la víctima. Y con esto termino. Esta es una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de este año, es del 13 de mayo de este año, que tiene que ver con las indemnizaciones preestablecidas consignadas en la legislación colombiana en materia de marcas, en materia de derecho marcario. Sin embargo, lo que se dice ahí es aplicable también para el derecho a autor. Acompáñenme con el razonamiento que hizo el tribunal, porque ante la pregunta de si las indemnizaciones preestablecidas guardaban o no correspondencia con el derecho andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo sí. Sí, las indemnizaciones preestablecidas no violan el derecho andino, todo lo contrario, forman parte de los criterios que pueden utilizarse para una adecuada reparación. ¿Y qué fue lo que fue el tribunal? Dijo, en la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación,
es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de la infracción, es bastante complicado para el titular probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, carece de establecimiento, vende en la calle, no emite comprobantes de pago, facturas ni boletas, no tiene registro de ventas, no tiene registro de compras, no tiene registro alguno, no declara ni paga impuestos, caso en el cual pues, va a ser muy difícil saber cuántas unidades vendió, cuántos productos objeto de la infracción vendió. Entonces eso sería muy complicado para probar el lucro cesante. En consecuencia, para el Tribunal Andino es válido que la legislación de los países miembros utilicen este mecanismo, el de las indemnizaciones preestablecidas, para otorgar una adecuada protección a los titulares de los derechos de autor y derechos conexos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, y pasamos a la siguiente presentación. Carlos Andrés Corredor es abogado, especialista en Derecho Comercial, docente universitario en Derecho Económico. Laboralmente se desempeña como subdirector técnico de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia, entidad de la cual también ha sido jefe de la Oficina de Registro y director general encargado. Bienvenido, Carlos Andrés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a CIPI por la invitación. Es un placer para mí compartir con las personas que están conmigo en el panel, con Jacqueline, con Mauricio, con Hugo. Este es uno de los temas que yo considero muy interesantes alrededor del derecho de autor y también polémico. ¿Y por qué es polémico? Porque no se han puesto de acuerdo las personas que se dedican a los temas de responsabilidad, desde Yocerán y Planiol y demás. Y ese bagaje lo tiene que cargar también la propiedad intelectual. Entonces, hay discusiones alrededor de esto. Sin embargo, digamos, vamos a tratar de traerles a ustedes unos puntos de vista y algunas experiencias que hemos tenido en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que tenemos, toda vez que actuamos como jueces en conflictos de derecho de autor. Acá la primera discusión que yo creo que hay que recordar y hay que tener en cuenta es, acá estamos partiendo de la base que hay infracción. Entonces, después de la infracción, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo indemnizamos los perjuicios? Y una de las primeras discusiones que hay es, ¿realmente la sola infracción es un daño? ¿O vamos a reparar solamente las consecuencias negativas que se producen a partir de la infracción? Esa es una decisión de política que tienen que tomar los países, ya sea a través de sus jueces o a través de sus legislaciones. Ciertamente, lo que hemos visto en Colombia es como ciertos artificios, como tratar de separar el concepto de daño del concepto de perjuicio, diciendo, oiga, es que el daño realmente es el fenómeno propiamente dicho y el perjuicio, en cambio, son las consecuencias de este fenómeno. Sin embargo, más allá de esta distinción, que como lo dicen varios tratadistas en temas de derecho de daño, yo creo que es inocua, lo importante es saber si qué es lo que vamos a reparar. Si el daño como fenómeno propiamente dicho o solamente las consecuencias. En América Latina normalmente nos dedicamos a reparar consecuencias, ¿sí? Y esto tiene, digamos, también implicaciones en materia de derecho de autor. Ya, digamos, descendiendo sobre el tema de las consecuencias económicas negativas, pero antes de pasar a este tema, ¿por qué era importante la mención anterior? Porque si vamos a reparar el derecho, nosotros, a diferencia de las personas que tienen una tradición jurídica anglosajona, en muchas ocasiones privilegiamos la reparación in natura. Y la reparación in natura en temas de derecho de autor es plausible y es posible en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, si se hace la reproducción de 500 ejemplares y no se podía hacer porque no tenían la autorización, pues la indemnización in natura, la reparación in natura tendrá que ver con, a través de una medida cautelar, hacer el secuestro preventivo de esos ejemplares y a través de una pretensión pedir la destrucción de los mismos a costa de la persona que hizo esa reproducción. Y ahí todavía no estamos hablando de dinero. Sin embargo, como acá
hay una obligación correlativa. ¿Cuál es la obligación que tiene la persona frente al derecho de reproducción? No reproducir. Esta obligación de no hacer, tan pronto usted la ejecuta, genera una obligación de hacer, destruir lo que usted no debía hacer. Y esa destrucción se puede cuantificar en dinero en el marco de un proceso judicial, precisamente porque las órdenes estarían dirigidas en ese sentido. Pensemos también que esto es aplicable en derechos morales. Pensemos el derecho de paternidad. ¿Cuál es la obligación correlativa al derecho de paternidad? Por la persona que tiene la licencia para usar, digamos, una obra, para hacer una impresión, distribuirla. Por ejemplo, en el caso de un editor, pues incluir el autor en esos ejemplares. Eso es un hacer, tiene que hacerlo, esa es su obligación. Entonces, ¿cómo podemos in natura empezar a indemnizar este derecho? Sin entrar acá en la discusión de patrimoniales o morales. Pues ordenarle que se incluya. ¿Cómo se podría ordenar que se incluya? Entonces, uno llega y mira y le dicen, hay 1000 ejemplares, de esos 1000 ejemplares se vendieron 200 sin el nombre, quedan 800, esos 800 podemos recogerlos en ordenar que se desempasten, si es por ejemplo, están físicos, lo cual es un poco más complicado, incluir una hoja con los créditos, ¿sí? Y adicionalmente después sí volver a empastar para que los puedan, digamos, después vender. Y todo eso también puede ser valorado en dinero, precisamente porque se tiene que hacer algo que no se ha hecho. Cuando ya nosotros pasamos de, digamos, esta forma de reparar in natura en situaciones donde ya no es posible, lo pongo acá de presente porque en derecho de autor en muchas ocasiones podemos acudir a este tipo de fórmulas indemnizatorias, pues nos vamos a encontrar con, en esencia, dos formas de indemnizar o de reparar perjuicios. La primera, pues, acudir a los criterios tradicionales, vamos al lucro cesante, al daño emergente, sin embargo, con, digamos, actualizando, digamos, esta teoría a las particularidades del derecho de autor. Y habrán, pues, otras ocasiones en las que podremos acudir a un sistema que se conoce como una suma global. Cualquiera de esos dos sistemas lo podemos utilizar, sin embargo, es necesario que los juzgadores abran el espacio para los mismos. Lucro cesante. El doctor Hugo Calla nos habló fuertemente acerca, digamos, del mismo, no quisiera, digamos, repetir. Lo que yo quiero acá mencionar respecto del lucro cesante, es, yo en lo personal considero que no son las ganancias del infractor, esos, digamos, serían los beneficios. El lucro cesante, ¿sí?, es efectivamente las ganancias que debió recibir el titular a causa de la infracción y que no recibió, ¿sí?, y que no recibió. Esto en muchas ocasiones puede ser sencillo de probar. Por ejemplo, en el caso de la gestión colectiva. Son entidades que de manera tradicional y regular otorgan licencias para, digamos, en el caso de los derechos exclusivos, permitir esa utilización a cambio de una compensación. Entonces es fácil probar que todas las personas de ese sector, digamos, normalmente pagan ese dinero y pues si hay uno de ese sector que no lo está pagando, pues ahí está, digamos, el lucro cesante. Y en cuanto a la cuantificación, pues se pueden utilizar las transacciones comparables, se pueden mirar cómo han hecho esos negocios con otras personas que son similares con a las que en este caso sería el infractor. Recordemos que en este caso no es un infractor el pirata típico de la calle, sino, digamos, normalmente personas jurídicas que actúan en el marco también de una actividad legal y que por algunas circunstancias o por desconocimiento o por razones contables o porque no quieren o por un tema de política decimos, oiga, no vamos a pagar esto y vamos políticamente a darnos la pela para no hacerlo. Pues todas estas situaciones pueden pasar en nuestros países. Entonces se dan, digamos, estos eventos. Y también, pues, en ese tipo de situaciones, pues, se pueden acudir a los manuales de tarifas. El Tribunal Andino de Justicia también ha dicho que es un referente que puede ser utilizado. En el caso del daño emergente,
tampoco para, digamos, repetir en lo que ya se ha dicho, quisiera, digamos, mencionar una situación especial, y es que el daño emergente puede tener repercusiones, digamos, en el autor o en la obra. ¿Sí? Puede haber repercusiones en el nombre del autor, toda vez que se puede, digamos, asociar con la mala calidad de un producto infractor, y también, digamos, puede ser relevante cuando usted hace el cálculo. ¿Cuánto vale una obra realmente? Pues la obra vale lo que usted espera que produzca la obra a lo largo de su vida útil, y, digamos, se pueden hacer estas estimaciones a través de peritazgos, ¿sí? Sin embargo, actuarios infractores pueden irrumpir, ¿sí? Y cambiar esa lógica de lo que puede producir a futuro, digamos, una obra, y eso se puede hacer un cálculo. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido nosotros, de tal vez los 500, 600 procesos que hemos llevado, nunca he visto que lo hayan, digamos, podido probar. Y pues desde el punto de vista también del daño emergente, pues están otros gastos que no son reconocidos como costas, ¿sí? Y que pueden tener en cuenta, y que pueden ser relacionados con estrategias o situaciones que hace la parte cuando se ve frente a una infracción. Por ejemplo, usted va a hacer el lanzamiento de una obra musical y se encuentra que antes sale al mercado, entonces usted llega y dice, bueno, listo, vamos a anticipar este lanzamiento. Esto puede tener costos logísticos. Usted puede, digamos, decir, bueno, vamos a apresurar un poco más la distribución. Esto puede tener también unos sobrecostos que son, digamos, costos que no debería tener que pagar el titular del derecho, que usualmente no se piden, pero que se podrían pedir como daño emergente. Y por supuesto, pues todos los gastos que tienen que ver con el proceso en sí mismo. Un punto importante: en muchos países se consagra la posibilidad de, por vía costas, recuperar gran parte del dinero que se incluye dentro de estos guarismos. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones de América Latina también permite que, cuando las decisiones sean divididas, el juez se abstenga de condenar en costas. ¿Cuál es el punto acá relevante? Que siempre que exista infracción, así no se declaren todas las infracciones que se reclaman, o no se declaren o no se den todas las condenas que se piden, sí es importante que los jueces tengan en cuenta de que siempre que hay infracción deberían dar las costas en favor del demandante, salvo que sucedieran situaciones extrañas, por ejemplo, que salieran declaraciones divididas, por ejemplo, en el caso de que la persona alegue que es el titular del derecho. Entonces se prueba que es el titular del derecho. Entonces, digamos que en ese tipo de situación usted declara que una persona es el autor, pero que el titular es otra persona. Digamos que en esos casos especiales sí podrían darse esas decisiones en cuanto a costas de manera dividida. En relación con las ganancias del infractor, yo creo que este tema es bastante interesante, porque uno debe hacerse la pregunta es, cuando usted se da cuenta que los daños que sufre el titular del derecho, y usted ya ha calculado cuánto se benefició el infractor, y usted se da cuenta que hay una diferencia, pues ¿qué va a pasar con esas ganancias? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esas ganancias? Entonces, acá también hay que tomar una decisión de política, ¿sí? ¿Se le quedan al infractor esas ganancias o se le dan al titular del derecho? Así no sea una consecuencia negativa que él haya sufrido, ¿sí? Yo en lo personal considero que se le deben dar al titular del derecho. Y en estas situaciones, lo que hemos encontrado en sentencias alrededor del mundo es que influye mucho si la infracción es de esas infracciones groseras, o si por el contrario son de esas otras infracciones que no lo son. Acá lo importante de todas maneras es tener en cuenta de que si usted le deja al infractor las ganancias de su actividad ilícita, realmente usted está generando un incentivo para que se siga creando la infracción, a pesar de que el titular del derecho no haya sufrido esa pérdida.
Y para cerrar, voy a hablar muy brevemente sobre una suma global y lo que se conoce como la regalía hipotética. Uno podría entenderlo como una forma de calcular el lucro cesante. Realmente lo que es una ficción, ¿sí? Es una ficción que consiste en construir un contrato de licencia inexistente y en base a eso se tendría que calcular el valor de la regalía que hubiera recibido el titular del derecho de haberse celebrado este. Para hacer esta labor se tienen que mirar todas las circunstancias que hubieran, digamos, acaecido en una eventual negociación. Debates alrededor de esta situación. La primera es si debe haber o no petición de parte para que se haga esto. Yo en lo personal creo que sí. ¿Por qué? Porque en últimas el juez está creando un contrato de licencia y si se utiliza de manera indiscriminada sin que la parte lo solicita, en realidad se está desnaturalizando el derecho exclusivo. ¿Por qué se desnaturaliza el derecho exclusivo? Porque entonces para el infractor simplemente le sería muy eficiente infringir el derecho y después esperar simplemente que el juez recree el contrato y se perdería entonces el concepto de exclusividad que gira alrededor de gran parte de los derechos de autor. Bueno, muchísimas gracias, con eso termino acá. Muchas gracias, Carlos Andrés. Bueno, y mi tercer panelista, Mauricio Jalife, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, socio fundador de Jalife Caballero, firma especializada en marcas, patentes, derechos de autor, franquicia, desde hace 35 años. Es árbitro por la OMPI, autor de 7 libros y más de 300 publicaciones. Bienvenido, Mauricio. Gracias, muchísimas gracias, Jacqueline. Un gusto estar con Carlos y con Hugo. La verdad es que desde las propias deliberaciones para preparar el panel, pues ha sido muy interesante poder compartir estos criterios y estos puntos de vista. A mí me toca un poco platicar sobre la experiencia mexicana en el tema de establecer una tasa fija de indemnización. Ha sido pues una experiencia enriquecedora. Tenemos casi 30 años ya con esta disposición que nace pues en estricto sentido de pues aquellas decisiones que México tomó de incorporarse a tratados internacionales de libre comercio a inicio de los 90s. Por una parte, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el año 94 y luego pues lo que ya anticipaba ADPIC un año después y que finalmente pues aterriza en nuestro derecho interno como una disposición que establece esta posibilidad. Hasta antes de esta alternativa de poder recurrir a un tribunal y solicitar el pago de una indemnización basada en un porcentaje de las ventas del infractor o de algún otro criterio, pues la realidad es que nuestra historia de procedimientos en el país, de juicios buscando indemnizaciones que verdaderamente fueran compensatorias de la magnitud de la infracción, hay que reconocerlo, eran insuficientes, eran desorientadas, inclusive pues llegábamos al extremo de disuadir a nuestros clientes de la posibilidad de seguir un procedimiento que lograse una indemnización. Estábamos, pues me parece francamente, en una etapa todavía pues muy incipiente del entendimiento de la reparación integral, del tipo de daños que se causan con infracciones a la propiedad intelectual y además resultaba muy complejo desde el punto de vista procesal poder demostrar el nexo causal entre el hecho ilícito y finalmente la consecuencia, ¿no? El daño, y demostrar que efectivamente la conducta infractora era la generadora directa de ciertos daños o de ciertos perjuicios. Y basados en esos obstáculos procesales, en esas incapacidades del sistema, vamos a decirlo así, para poder remediar violaciones de este tipo, pues a través de pues lo que entendemos es una fórmula, digamos, alternativa de reparar un daño. A veces no se puede reparar en forma directa, y hay que cuantificarla en dinero para medianamente poder resarcir la violación cometida. Pero bueno, cuando apareció esta disposición por primera vez en nuestro país, aunque hubo algún antecedente en la Ley de Derecho de Autor previa, pero cuando fue integrada la Ley
de propiedad industrial en el año 94, como resultado, decía, de los propios tratados que lo sugerían, pues la realidad es que fue toda una novedad. Primero, porque en México teníamos muy pocos casos, vamos a decir, de lo que se entendía como daño punitivo. En la propia exposición de motivos de esta disposición, el legislador pues manifestaba o justificaba la presencia de esta disposición, haciendo una referencia que en México había una larga tradición, decía el legislador, en materia de daños punitivos, es decir, daños que no solamente pretenden un resarcimiento proporcional de la infracción cometida, que buscan de alguna manera una cuantificación o una ponderación de esos daños con objeto de resarcirlo, sino que buscaban castigar al infractor, es decir, sentar un precedente, disuadir estas conductas no solamente de ese infractor en particular, sino del mercado en su conjunto, a través de imponer algunas sanciones económicas suficientemente plausibles como para ejemplificar, ¿no? Un poquito, digamos, siguiendo el estilo, la vocación del propio derecho penal de estos fines ejemplificadores de la pena, pues digamos que trasladados a la materia de propiedad intelectual. La realidad es que el único antecedente, aunque decían que teníamos una larga tradición en materia de daños punitivos, figura que trajimos del derecho anglosajón importada o asimilada a través de los tratados, pues era la sanción que se prevé en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito cuando alguien libera o libra un cheque sin fondos y donde la ley establece una tasa específica de sanción del 20% de la cantidad materia del propio cheque, con objeto de aplicarla como una especie de sanción y resarcimiento al destinatario. Pero salvo ese caso, pues honestamente no teníamos en nuestro sistema legal ninguna figura relacionada a daños punitivos. Hoy sí se ha generado en otras materias pues cierta interpretación que nos ha llevado a asimilar esta figura. En este precepto en particular, que digo, pues para nosotros fue un hito histórico porque por fin a la propiedad intelectual se le estaba dando la relevancia, el reconocimiento que merecía en términos de la necesidad de poder alcanzar un resarcimiento real cuando se cometía una infracción, pues el precepto se redujo a decir la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley. En ningún caso, dijo la ley, será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley. Es decir, que a elección del propio titular del derecho, pues se podría optar por acogerse a esta tasa fija del 40%, o si se consideraba insuficiente, pues entonces poder migrar para solicitar, podernos mover a una solicitud directa en donde, claro, ahí sí ya teníamos que probar. Esta fórmula inicialmente fue interpretada en el sentido que nos relevaba de la necesidad no solamente de probar la existencia del daño y el perjuicio, el nexo causal, sino también la cantidad que reclamábamos. Bastaba solamente con meternos a los libros del infractor con objeto de poder determinar sus ventas, el tiempo de duración de la violación y poder llegar a la determinación del pago que era pues, resultado de esa cuantificación. Esta disposición, ahora lo comentaré brevemente, pues encontró, digamos, rápidamente reflejo en casos concretos que empezaron a validarla, ¿no? Que empezamos a probar o a tratar de utilizar este mecanismo compensatorio. Finalmente, en el año 2003, esta misma disposición, de alguna manera, con el aprendizaje que tuvimos a lo largo de esos 9 años, se refleja en la Ley Federal del Derecho a Autor, pues asumiendo que había sido un mecanismo que de alguna manera nos había aportado algunos resultados valiosos, y se traduce en esa ley, en esta forma, la reparación del daño material y o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta ley, en ningún caso sería inferior al 40% del precio de venta al público, del producto original o la prestación original. Y aquí está subrayado porque es una diferencia sustancial respecto de la fórmula de propiedad industrial. De cualquier tipo de servicio que implique violación a alguno o algunos de los derechos tutelados en esta ley. Es decir, la diferencia que se asumió es que aquí la
cuantificación no se realizaba respecto de los productos vendidos por el infractor, como en el caso de marcas o de patentes, sino que se realizaba respecto de los productos originales. Y este razonamiento el legislador lo expone bajo la premisa de que no podemos, digamos, en materia de derechos de autor, en casos particulares, pensando en piratería pura, no podemos cuantificar sobre el valor de un disco compacto o de un DVD que tiene un valor ínfimo en el mercado y que además, pues francamente, normalmente son economías encubiertas, clandestinas, no tenemos acceso a los números y por lo tanto no tendría razón de ser la fórmula trasladada al derecho de autor. Y por lo tanto, tenemos que tomar como valor de referencia la venta del producto original, el 40% de lo que el propio titular vende con los productos. Un razonamiento, pues me parece que probablemente válido desde el punto de vista conceptual, académico, pero que en la práctica pues ha tenido o ha presentado una serie de vicisitudes para su puesta en práctica. Y el otro párrafo que agregó este precepto en el 2003 fue: el juez, con audiencia de peritos, fijará el importe de la reparación del daño o la indemnización por daños y perjuicios en los casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior. Es decir, todos aquellos casos en que no se logra poder aplicar la fórmula que se propone del cálculo del 40% sobre la venta de los productos propios, de los productos del titular, pues entonces podríamos recurrir a la fórmula tradicional de la fijación de daños y perjuicios en México a través de la utilización de peritos que hacen una cuantificación y le dan al juez elementos de convicción para poder tomar o calcular ese daño. Bueno, ¿qué casos hemos tenido en México que han marcado pauta, referencia, que han establecido ciertos principios sobre la materia? El primero, el más célebre probablemente, el caso Sebring, es el caso de un fabricante de automóviles, no de automóviles, sino de fabricante de adaptaciones de automóviles en México, que registra esta marca, inspirada en un circuito de carreras en Florida. Años después, la empresa Chrysler desarrolla un modelo que empieza a importar a México primero y luego decide fabricarlo en México y exportarlo a otras partes del mundo, inclusive a Estados Unidos, con esta marca. Cuando se dan cuenta, ellos de hecho, las partes tenían cierto vínculo comercial, hablan con el titular de la marca, le explican la necesidad de que les traslade la marca a cambio del pago de un precio razonable, no se ponen de acuerdo y además el dueño de la marca Sebring, para, digamos, hacer todavía más intenso el conflicto, era abogado y era un abogado civilista, un procesalista bastante reconocido, que monta toda una estrategia para demandar a Chrysler el pago de cantidades exorbitantes. La ley en México establece, como en algunos otros países, que la manufactura en México, aún pensada para exportación, es válida para demostrar el uso de marca. Y basado en esa consideración, pues resulta que todos los vehículos que en México se fabricaban bajo la marca Sebring, para exportación, pues entraban dentro de la cuenta, entraban dentro del cálculo. El pleito duró un par de años. En el pleito, pues evidentemente entraban todos los valores para exportación y cuando se empezaron a hacer los primeros números respecto del monto económico reclamado por la parte actora, pues se llegaba a unas cifras verdaderamente estrafalarias. Es decir, era un tema impagable, era una situación inexplicable los números que se alcanzaban, lo que empezó a, digamos, ponernos en perspectiva de tener que valorar realmente ante qué estábamos, ¿no? Ante qué tipo de consideración. Bueno, finalmente las partes llegaron a un acuerdo, obviamente, del pago de varios millones de dólares, me parece que 11 millones de dólares, que fue publicado además a favor de la parte actora, en eso lo cerraron, derivado de un tema pues que en otro tiempo que antes de la regla habría sido pues francamente improcedente. En el caso de McDonald's, nos enfrentamos a una situación en donde la empresa empezó a hacer uso de un lema comercial, de un aviso comercial o frase comercial, que era la primera hamburguesa con sabor mexicano. Impugnaron la genericidad y la descriptividad de la frase. Felizmente la autoridad administrativa confirmó la validez, confirmó la existencia de la infracción y la demanda también por daños y perjuicios llegó a cifras importantes. Claro, aquí la parte actora tenía una dificultad. Había sido, digamos, seguida la infracción no contra McDonald's en lo individual, sino contra un franquiciado.
que había estado comercializando ese producto en particular. La cuenta se limitó solamente a cuántas hamburguesas de ese tipo se habían vendido en el periodo. De todas maneras era una cifra importante, pero había que exportar esa decisión para llevarla a otros franquiciados que hubieran incurrido en la misma infracción, lo cual procesalmente planteaba problemas. También se llegó a un acuerdo y se resolvió a través del pago de una importante indemnización. Hay un caso todavía en debate en México de iPhone que va bajo más o menos las mismas premisas de esta marca registrada por una empresa en México con una F desde hace mucho tiempo, antes del iPhone de Apple, y que aún está, digamos, en las Cortes, pero que sigue también esta línea de una tasación fija que llega, pues francamente, a cantidades simplemente inimaginables, ¿no? En la parte de derechos de autor, pues reclamaciones de modelos de todo tipo, talento, que presenta constantemente reclamaciones que inciden directamente en los montos de los valores que tienen que ver con los anuncios comerciales, con los efectos de las campañas publicitarias, etcétera, de los cuales el más representativo es el caso de Johnny Walker, un caso ya fallado en México, ya confirmado por la Corte, todavía le quedan algunos resquicios procesales que resolver, pero en principio es un caso en donde la compañía de whisky hace una campaña que se llama Caminando con Gigantes, en donde utiliza la imagen de Gael García, de ciertos anuncios. No se observa una formalidad de recoger una firma del actor, se lanza la campaña y posteriormente la autorización no se confirma. Eso lleva a simplemente cálculos en donde el juez considera que durante todo el tiempo en que la campaña estuvo vigente, se generaron ciertas ventas a favor de Johnny Walker, y que consecuentemente Johnny Walker debe pagar el 40% de esas ventas, de los productos originales, a favor del actor que había participado en la campaña, llegando una vez más a cifras que no tienen absolutamente nada que ver con los valores reales involucrados en el conflicto. Actualmente también en México se delibera un caso importante del famoso cantante o intérprete de música regional mexicana Vicente Fernández, probablemente pues el más reconocido en ese ámbito, en donde su imagen es utilizada, pero en donde el debate más importante es si los derechos de imagen en México, porque el tema no está claro, son o no heredables, ¿no? Es decir, si hacer una docuserie de esta naturaleza es viable o no desde la perspectiva de la libertad de expresión, o se está cometiendo una infracción. Aquí está previo todavía pues el dictamen de parte de la autoridad administrativa, primero para decretar que hay una infracción y luego pues para proceder a solicitar una indemnización a partir de esta circunstancia. Y en este caso de las brisas, por derechos conexos, que me permito referirlo solamente por la naturaleza del panel en el que estamos, se determina que no son aplicables, que no son útiles las tarifas fijadas para las sociedades de gestión colectiva para cobrar derechos conexos derivados de comunicación pública de obras audiovisuales en los cuartos de los hoteles, sino que es necesario condenar al pago en la perspectiva del 40% de los ingresos del hotel por alojamiento, lo cual, bueno, simplemente nos explota la cabeza, obviamente ante una declaración de ese tipo, pensando en qué parte, digamos, de la composición del precio por el servicio que presta un hotel tiene que ver con la posibilidad de que un cliente ponga una película en una pantalla durante su estancia en el establecimiento, ¿no? Pero esto es resultado, obviamente, pues de una aplicación muy taxativa de la ley, muy literal, típica de un sistema jurídico tan formal como el mexicano, tan solemne, vamos a decirlo así, donde a veces pues este tipo de deliberaciones, de matices, no son seguidos por la autoridad judicial y que da pauta pues a estas determinaciones tan concluyentes. En mi opinión, y esto, bueno, primero nada más rapidísimo porque ya el tiempo corre, hoy la ley de propiedad industrial está empezando a dar un giro o está empezando a matizar la gravedad, vamos a decir, de la fórmula fija, para llevarnos a una serie de, hoy, indicadores de valor legítimo, así le ha llamado el legislador en esta nueva ley de 2020, de noviembre de 2020 apenas, en donde se plantean ciertas posibilidades para una reclamación de daños y perjuicios basadas en diferentes criterios, ¿no? Justo un poco lo que Carlos nos platicaba. Ahora,
el valor de los productos o servicios infringidos calculado al precio del mercado. ¿Ok? El mismo criterio que antes. Pero también pueden ser las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción. Pero también pueden ser las utilidades que el infractor haya obtenido. Pero también pueden ser las regalías dejadas de pagar por parte del infractor. ¿A juicio de quién? De la parte actora. No a partir de que el propio demandado pueda solicitar la aplicación de alguno de los criterios que mejor se adapta al caso o que la propia autoridad judicial lo invoque por ser un criterio más pertinente para el cálculo, pues digamos, proporcional de una indemnización. ¿A qué hemos llegado después de 30 años de aplicar la fórmula fija de tasación de daños? Honestamente, a casos de extorsión constantes, continuos, en donde la desproporción de las condenas es brutal. Es decir, algo está mal, perdón que así lo diga, cuando un cliente viene a vernos feliz de que están infringiendo un derecho de propiedad intelectual del que es titular, ¿no? O sea, viene frotándose las manos de contento porque viene a decirnos que ya detectó una violación de sus derechos y que podemos empezar un caso de este tipo, ¿no? Entonces, mi única reflexión es, yo no sé si es un tema de que los porcentajes están mal calculados. No sé si es un tema de falta de ponderación en el Poder Judicial, en donde tendríamos que amalgamar una serie de criterios y herramientas que nos permitieran transitar de una mejor manera por estos casos para llegar a resarcimientos consistentes. Pero lo que sí hemos visto en la práctica es que de los dos lados hay posiciones extremas que no tienen nada que ver con los valores reales involucrados en las infracciones. Todo se sale de proporción hasta puntos en donde, francamente, parece una extorsión a partir del trabajo realizado por el propio infractor. Es decir, de los valores que han puesto en determinadas marcas los infractores, pero que por una situación a veces de falta de previsión, a veces de negligencia, a veces francamente dolosas, se ha llegado pues, a una situación en donde las condenas pueden ser exorbitantes contra empresas siempre formalmente establecidas y con un gran patrimonio. ¿Cómo funciona el sistema en el caso de empresas que tienen una dimensión pequeña desde el punto de vista económico o que operan en la informalidad? Es absolutamente ineficiente. Es decir, no se logra el resarcimiento casi por ninguna vía, ¿no? Lo cual nuevamente nos lleva al punto de que estoy completamente de acuerdo en que hay que buscar los medios más eficaces para el resarcimiento de daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual. Pero que eso genere el quebranto completo de una compañía desde el punto de vista patrimonial, me parece que es un exceso. Y por lo menos en la experiencia mexicana, yo podría decir que la imposición de tasas fijas nos ha llevado a este punto. ¿Qué sigue? Yo creo que, por ejemplo, herramientas como la evaluación de marcas que se ha desarrollado de una manera tan efectiva a lo largo de las últimas 2 décadas, creo que nos abre una pauta para poder valorar daños y perjuicios de una manera mucho más precisa y consecuentemente poder lograr en términos judiciales indemnizaciones justas. De lo contrario, estamos asumiendo ya por dado, ya ni siquiera reflexionamos sobre la capacidad que tiene este sistema para verdaderamente poder remediar infracciones. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Creo que sí tenemos unos minutos para hacer un debate entre los panelistas y así poder tener algunas preguntas. Aldo quiere... Vamos a ver. Ya comenzamos el debate. Hola, gracias. Excelente exposición, muchas felicitaciones a los panelistas. Mi pregunta tiene que ver con el daño punitivo. No sé si entendí muy bien lo que comentó Mauricio, pero me queda la duda si en México hay o no daño punitivo. Traigo a colación el caso de Paraguay. Nuestra ley de derecho de autor, entre las opciones o alternativas para una indemnización, habla el valor de la licencia no contratada más un recargo mínimo del 100%, que el juez en algunos casos lo llegó a establecer en 800%, 900%. Entonces, en el caso, bueno, no sé si México o incluso la comunidad andina hay una norma parecida a esta, y en caso de no estar establecida, si sería viable un reclamo por daños punitivos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, hoy tenemos, digamos, esta fórmula de daños que se ha entendido, conceptualizado como punitiva, en el sentido de que no es necesariamente proporcional al daño causado, sino que es una manera de castigar. Y ya empieza a permear hacia otras áreas del derecho,
en materia laboral, por ejemplo. En materia civil hay una jurisprudencia muy interesante dictada por la Corte en un caso en donde se reclama daño moral por la muerte de un menor en una alberca en un hotel muy conocido de Acapulco, en donde por un descuido hay unos cables eléctricos en la alberca y el muchacho se electrocutó, un niño de 12 años, hijo único de una familia, etcétera. Y justo la Corte dice, la indemnización, obviamente, que buscamos económica para resarcir una muerte, pues simplemente es una fórmula alternativa que el derecho encuentra para pues digamos, amortiguar un poco, atenuar un poco el dolor de la familia, pero para sentar un precedente importante aplicamos un mecanismo de daños punitivos y lo multiplicamos por 4, ¿no? Entonces, digamos, ese es un precedente que ya está siendo obviamente citado en todos los casos de esta naturaleza para pues ir formando un criterio de daños punitivos que seguramente después aterrizarán de una manera más formal en la ley. El doctor Hugo. Sí, Mauricio, imaginemos que esto es lo que deberían pagar con justicia el infractor al titular. Tú has contado casos en los que, en tu opinión, hay un exceso en el pago. Hay muchos escenarios en los que más bien el pago es menor. En la vida, para estos casos, es preferible que haya algunos excesos que se irán corrigiendo en las instancias superiores, si se puede, a lo otro. Porque fíjate, mencionaste tú un accidente, pero en el Perú el sistema de responsabilidad civil es un fracaso y no disuade nada, porque si de pronto el que atropella a alguien va a pagar $2.000, $5.000 o $10.000, nadie cumple con las normas de seguridad. Si hubiera indemnizaciones millonarias y auténticamente se embargara a los infractores, corregirías las conductas, se corregiría. Entonces, es cierto que a veces hay esos excesos, pero creo que esos excesos habría que corregirlos pues ante las instancias superiores, pero a veces es mejor que haya ese exceso a que haya el defecto, porque el defecto lo que genera es impunidad e incumplimiento generalizado de la norma. Entonces, y además hablaba del daño punitivo, Fabricio, que es que además tiene un propósito disuasivo, porque una cosa es compensar y otra cosa es, pero no quiero que lo vuelvas a hacer tú y tampoco quiero que lo vuelva a hacer el resto. Entonces le agrego el factor disuasivo y claro, cuando agregas el factor disuasivo tienes que incrementarlo. Pero es cierto que finalmente tiene que haber siempre una razonabilidad. Si aquí Carlos escribe un libro y yo lo pirateo, vendo 100 unidades, sí, pues sería exagerado que me manden un pago de $1.000 millones por algo así. Entonces, la proporcionalidad siempre debe estar, pero quizás en cualquier escenario es mejor pecar un poco por exceso a pecar por defecto, que sería peor. Sí, la realidad es que coincido contigo, es mejor que la impunidad, que una situación de impunidad, pero sí creo que, digamos, ya abrazamos esta teoría del daño punitivo, la tenemos en la ley desde hace 3 décadas, no la hemos prácticamente modificado en nada y me parece que hoy tenemos los instrumentos desde el punto de vista procesal y la mirada judicial distinta a lo que era hace 30 años y que hoy podríamos ajustar mejor las cosas para buscar indemnizaciones más realistas. Sí, obviamente castigando al infractor, sí, desde luego buscando remediar el daño sufrido por el titular, pero ponderando, ¿no?, ese daño. Y probablemente la solución está en la tasa fija, pero revisar los porcentajes, porque me parece que en ciertos casos son los valores que agregue el infractor al caso lo que sirve para la cuantificación, llevándonos a valores exorbitantes en muchas situaciones. Y castigando de manera bastante más grave a las grandes empresas, vamos a decirlo así. Claro, podríamos aquí deliberar, tenían más elementos desde el punto de vista subjetivo para haber impedido incurrir en una infracción de una empresa pequeña, ¿no? Puede ser. Yo acá quería agregar una pequeña anécdota. Cuando ustedes miran el TLC que Colombia negoció con los Estados Unidos, donde se encuentran lo que llamamos nosotros indemnizaciones preestablecidas o daños estatutarios, queda una mención específica donde dice que bajo ninguna circunstancia estos daños estatutarios o indemnizaciones preestablecidas se entenderán como una sanción o como pena. Eso ha generado, digamos, una serie de discusiones en Colombia sobre si realmente el hecho de que exactamente lo que está en el estatuto no coincida, porque no puede hacerlo,
no coincida con lo que realmente sería una indemnización de perjuicios en un sistema tradicional de responsabilidad civil, ya eso genera que exista una pena. Yo en lo personal lo que considero es que los daños estatutarios es una ficción, y en esa ficción se incluyen, digamos, los perjuicios causados, digamos, al titular del derecho, y como lo dice el ACPIC, también los beneficios, y esa ficción genera, digamos, una reparación integral. Y no habría, digamos, en ese caso, por ejemplo, en el caso colombiano, digamos, una pena propiamente, digamos, dicha. Sin embargo, cuando uno va y desciende más sobre lo que quedó, por ejemplo, en ese TLC, ya que tú mencionaste el que se firmó con México, en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Colombia, uno encuentra que dice, de todas maneras, este estatuto debe servir de disuasión. Entonces, claro, ahí los defensores dicen, claro, como está diciendo disuasión, eso quiere decir que es punitivo. Sin embargo, también se puede interpretar oiga, si usted extrae todos los beneficios de la infracción, ¿sí?, realmente usted está generando una disuasión de la infracción. El problema seguramente está en que cuando solamente se indemniza el perjuicio y el infractor obtiene beneficios de la infracción después de reparar el perjuicio, tiene pues un incentivo para seguir cometiendo la infracción, y de pronto el daño estatutario, cuando le logra extraer esos beneficios, o también a través de un sistema tradicional de responsabilidad que permita también usted quitarle esos beneficios al infractor, pues podríamos llegar, digamos, a la conclusión de que se está disuadiendo la infracción, o que se están quitando los incentivos para que se siga produciendo la infracción. ¿Alguna pregunta? José Roberto. Sí, Colombia está pendiente. Muchas gracias, primero que todo, a todos por esta gran presentación y en un tema que realmente creo que hay mucha tela para cortar. Y Colombia está pendiente de regular precisamente mediante un decreto las indemnizaciones preestablecidas. Pero quería preguntarle a Mauricio, Hugo, ¿qué nos aconsejarían? ¿Cuál sería el criterio puntual frente a eso? De pronto es a veces muy difícil, pero esa es como porque para nosotros, como en mi caso personal, como litigante en este tema, es muy complejo muchas veces y uno preferiría tenerlo, pero hasta el momento estamos obviamente usando los criterios antiguos. Yo sí estoy a favor de las indemnizaciones preestablecidas, un margen de monto mínimo, monto máximo, para que el juez tenga cierta maniobra, porque claro, una cosa es vender unos libros piratas, otra cosa es vender software pirata, o sea, las ganancias son diferentes. Y más bien aprovecho del tema de la independencia de las responsabilidades. Es decir, creo que la lectura que hay que dar del TLC es así. Como en muchos otros temas, también en derecho de autor genera responsabilidad civil, administrativa, penal. Entonces significa, bueno, y lo hiciste, pueda que vayas a prisión, pagues la multa y tengas que indemnizar. Y los tres van. Entonces el infractor no puede decir, no, solo aplícame una, lástima. Tienes tres responsabilidades diferentes, las has generado y las tienes que asumir. Es así, no más para agregar. Bueno, en realidad yo creo que a partir de nuestra experiencia yo sí recomendaría que hagan, o pensaría que es necesario hacer una valoración muy específica, revisar a lo mejor algunos casos concretos que otros países que tenemos este sistema se han dado, como para poder realmente saber en dónde están las fallas, ¿no? Yo creo que es un porcentaje exagerado y además no deja pauta para moverse en un sentido o en otro, para que el juez pueda valorar. La tiene que aplicar de una manera radical y eso es lo que nos lleva a estas cifras extraordinarias que yo creo que distorsionan absolutamente los casos, ¿no? Nos queda un minuto, si hay alguna otra pregunta. Pero saber que el infractor puede evitar pagar eso, ¿no? No cometiendo la infracción. O sea, siempre está en su la posibilidad de eso, no cometerla. Y no tendría que pagarla. Ejemplo, en materia de patentes, a veces, honestamente, es difícil saber si estás o no cometiendo una infracción, ¿no? ¿En qué punto estás, no? Y hasta en marcas a veces, ¿no? Y en derechos de autor igual. Es territorio gris a veces. Pero bueno. Buenas
Buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor Mauricio cuál es su opinión sobre el derrotero que tomará la reciente reforma a la ley de la propiedad industrial respecto a la posibilidad de que ahora sea la autoridad administrativa la que se encargue de la imposición, la tasación de los daños y perjuicios, más allá de la constitucionalidad o no, respecto a los criterios mismos que se han sostenido hasta ahora. Pues mira, yo creo que habrá que esperar los primeros casos, pero si podemos hacer un pronóstico, pues me parece que el INPI va a tener, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues tendrá que aprender, tendrá que adquirir habilidades, digamos, de carácter judicial, como para poder meterse en un terreno que no ha sido su competencia habitual, ¿no? Entonces, digamos, si se hace de los instrumentos necesarios, si está abierto a que los peritos puedan aportar la información y aplicar estos 4 nuevos criterios llamados indicadores de valor legítimo para poder establecer los valores de una infracción para indemnización, pues creo que pudiéramos llegar a un sistema un poquito más balanceado. Esa sería mi expectativa. Exacto, más allá de los temas de constitucionalidad. ¿Hay otra pregunta? Terminamos. Llegamos. Una pregunta y terminamos. Gracias. Felicitaciones y asimismo a todos los expositores por sus brillantes presentaciones del día de hoy. Para la pregunta que quiero plantear, de alguna manera quiero simplemente señalar la experiencia ecuatoriana. La actual ley que regula la propiedad intelectual en Ecuador plantea una figura jurídica que es la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda disponer ciertas compensaciones económicas cuando se trata de infracciones cometidas por parte de instituciones del sector público. Es decir, básicamente se les da la posibilidad de que ellos puedan redireccionar su actuación pagando una compensación a través de una disposición de autoridad administrativa. Les pregunto a los panelistas qué opinión tienen respecto de que, sobre todo cuando hablamos de esta figura de las indemnizaciones preestablecidas, predeterminadas, pueda ser una autoridad administrativa la que pueda fijar esta suerte de compensación, dado que ya está de alguna manera predefinido en la ley el alcance de lo que podría ser una compensación. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Colombia, si bien la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene competencia para dirimir conflictos entre particulares, eso lo puede hacer, curiosamente, no como entidad administrativa, sino alrededor de un principio que se introdujo en la Constitución de nosotros de 1991, en el artículo 116, que se entiende en armonía con el de colaboración entre los poderes, que le permite asignarle función jurisdiccional a las entidades administrativas. Entonces, realmente, en el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no se ejerce función administrativa, sino función jurisdiccional. Y en tal sentido, lo que existe ahí realmente al interior de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es un juzgado. Y se rige por las reglas tradicionales de competencia, el Código General del Proceso que tenemos nosotros. La segunda instancia es el Tribunal Superior de Bogotá, que pues sería pues la competencia pues de un juez del circuito, digamos, de Bogotá, y de esa manera es que funciona en Colombia. En el tema administrativo, curiosamente, la Dirección Nacional de Derecho de Autor no tiene facultades sancionatorias por fuera de la gestión colectiva. En otras palabras, solamente puede ejercerla contra sociedades de gestión colectiva. Está basada en los sujetos y por lo tanto no podría administrativamente decidir en casos de infracciones, como digamos para poner el referente colombiano. Pablo, yo creo que lo que deberíamos buscar es, como otro principio general, el tratamiento equitativo entre el sector público y privado. Es decir, los infractores privados deben ser tratados de la misma manera que los infractores públicos. Y los infractores públicos ser tratados de la misma manera que los privados. Esa debería ser la regla. Bueno, quiero agradecer al doctor Hugo Gómez, Carlos Andrés y a Mauricio por estas extraordinarias presentaciones del día de hoy y a todos ustedes por habernos acompañado.
Ahora los invitamos a continuar con el almuerzo. Gracias.